Sean bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. Continuamos trabajando la estrategia Aprendo en Casa y en esta ocasión dirigida a los estudiantes de quinto grado de secundaria, curso de Ciencias Sociales. Este video corresponde a la experiencia número 5 titulada Promovemos acciones para una mejor convivencia. Y la última sesión del curso de Ciencias Sociales se titula Sustentamos una postura crítica ante el problema histórico respecto a la desigualdad y discriminación étnico-racial. Continuaremos trabajando la competencia Construye interpretaciones históricas. Para realizar esta actividad es importante saber que el racismo es un fenómeno social que tiene un componente ideológico e intersubjetivo, es decir, toma en cuenta las relaciones intergrupales, identidades sociales y colectivas, y estas tienen dimensiones que se manifiestan en la sociedad. Este fenómeno social del racismo se basa en características físicas y étnico-culturales, las cuales son exacerbadas o agravadas por las características socioeconómicas de las personas o grupos y se han presentado en diferentes contextos históricos. Al respecto se han creado normativas sobre la discriminación racial. Aquí tenemos una línea de tiempo en donde podemos observar que esto nace de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. Posteriormente, el Perú ratifica la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. 8 años después, se incluye por primera vez el derecho a la igualdad y no discriminación en la Constitución del año 1979. Luego, la Constitución del 93 también lo considera y también amplía los motivos de discriminación relacionados con el origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Recién en el 2000 se considera delito a la discriminación y se incorpora en el Código Penal. 4 años después se promulga el Código Procesal Constitucional que reconoce el derecho a interponer recurso de amparo en defensa del derecho a la igualdad y a no ser discriminado. En el 2006, por primera vez, una municipalidad emite una norma local para prohibir la discriminación. Posteriormente, otros municipios también hicieron lo mismo. Y en el año 2016 el Estado peruano suscribió 2 convenciones internacionales de la OEA relacionadas con la lucha contra la discriminación racial y desigualdad social. Otra fuente que es importante conocer para el desarrollo de esta actividad es esta titulada El problema del indio durante la época republicana. Aquí es importante enfatizar que el programa liberal de la revolución para obtener la república comprendía lógicamente la redención del indio, consecuencia automática de la aplicación de sus postulados igualitarios, ya que la igualdad precisamente era uno de los ideales de la independencia. Así, entre los primeros actos de la República se contaron varias leyes y decretos favorables a los indios, se ordenó el reparto de tierras y la abolición de los trabajos gratuitos. Sin embargo, todas estas leyes quedaron solo escritas, ya que después de la República se observó que la aristocracia latifundista o dueña de grandes tierras de la colonia conservó intactos sus derechos sobre la tierra y por consiguiente sobre el indio. Incluso por historia también conocemos a Fray Bartolomé de las Casas, quien era uno de los defensores de los indios, quienes sufrieron los métodos brutales de los colonizadores. Por eso decimos que con la independencia y la República del Perú hubo una ascensión de una nueva clase dominante que se apropió sistemáticamente de las tierras de los indios. Incluso el encomendero o capataz criollo o peruano tenía todos los defectos del plebeyo y ninguna de las virtudes del hidalgo o de los españoles. Es decir, la situación de los indígenas era incluso peor que la que tenían con los españoles. La servidumbre del indio en suma no ha disminuido bajo la República. Lo que sí disminuyó con el tiempo fue la voluntad de luchar por sus reivindicaciones. Ahora leamos la fuente 3 titulada Los estados deben prevenir la violación de los derechos de las víctimas de discriminación racial por parte de agentes estatales y no estatales. Recuerda que los estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la no discriminación. Deben prevenir y adoptar las medidas necesarias para eliminar los obstáculos que puedan incidir en el disfrute del derecho a la no discriminación por motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico. Asimismo, deben garantizar el acceso de las víctimas a recursos jurídicos, es decir, la ayuda para interponer la denuncia. También debe garantizar los planes nacionales de acción contra la discriminación racial, que éstas puedan ayudar al Estado a cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos. Actualmente podríamos decir que en el Estado hay la existencia de 2 países paralelos. Por un lado tenemos el Perú oficial de las instituciones del Estado, los partidos, la banca, las empresas, los sindicatos, las universidades y colegios, las fuerzas armadas, la iglesia, los tribunales, la burocracia y el papel sellado. Y por otro lado tenemos
tenemos otro Perú, que es el marginado, el plural, el multiforme, del campesinado, de la masa urbana, de las asociaciones de vecinos, los cabildos tradicionales, las rondas, los barayocs, de ese Perú que es 1% bilingüe analfabeto y a veces monolingüe quechua, aymara o amazónico. Incluso la realidad actual nos dice que el 53% de encuestados peruanos consideran que los peruanos somos racistas o muy racistas. 31% de los peruanos han sido discriminados en los últimos 12 meses. El motivo de discriminación principalmente es por el color de piel, luego le sigue el nivel de ingresos y finalmente los rasgos físicos. También es importante saber que existe un proyecto de ley de promoción de la diversidad cultural para la prevención y sanción del racismo y la discriminación étnico-racial. Incorpora el delito a la incitación en odio racial en el Código Penal. Busca también prevenir y sancionar el racismo y la discriminación étnico-racial en cualquiera de sus manifestaciones. Prioriza a los grupos históricamente discriminados como pueblos indígenas, originarios, población afroperuana. Finalmente busca que todas las entidades que brindan servicios públicos lo hagan con pertinencia cultural, libre de racismo y discriminación étnico-racial. Recuerda que este proyecto de ley aún espera la aprobación y reglamentación por parte del Congreso de la República. Ahora desarrollaremos la actividad. Responde. ¿Cuáles son los aportes y a qué conclusiones llegan los planteamientos de las fuentes de información 1, 2 y 3 respecto a la formulación y tratamiento del problema histórico de desigualdad y discriminación étnico-racial en el Perú? En cuanto a la fuente número 1, donde leímos las normativas, podemos decir que el principal aporte es que hemos conocido que los avances realizados en el Perú parten tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en el año 1948. También que posteriormente ya el Estado considera como delito a la discriminación y establece algunas penalidades. También podemos establecer otro aporte importante de esta lectura. Sobre la fuente 2, un aporte vital es que durante la colonia y después de ella, los aristócratas dueños de grandes tierras continuaban con sus mismos derechos y oprimiendo a los indígenas. Estoy segura que también puedes obtener algún otro aporte de esta lectura. Y en la fuente 3 podría decir que el Estado tiene la obligación de proteger derechos, adoptar medidas y garantizar el acceso al recurso jurídico de las víctimas de discriminación. También otro aporte sería la reflexión final respecto a los dos mundos y la desigualdad actual que tenemos en el Perú. Podemos establecer también conclusiones a nivel de los textos. Una de ellas es que considerando la obligación del Estado para garantizar la protección del derecho a no ser discriminado, el Estado ha establecido normas sobre la discriminación. Estaríamos relacionando la fuente 3 con la fuente 1. Otra conclusión de lo leído es que el problema sufrido durante la República continúa hasta nuestros días. Establece otras dos conclusiones relacionadas con los aportes que has escrito. Luego responde, desde tu punto de vista y considerando los antecedentes históricos, ¿cómo crees que se puede erradicar la discriminación étnico-racial? Considerando una de las fuentes que menciona las leyes como un aspecto importante, diríamos que se podría erradicar a través de leyes contra la discriminación que sean más precisas y cuyas medidas contra los que cometieron el delito se ejecuten en la realidad. También que el Estado debe difundir las plataformas de atención para casos de discriminación, así como explicar con claridad los actos de racismo que pueden existir y sobre los cuales podemos denunciar. También el establecer algunas normas en beneficio de las poblaciones vulnerables históricamente por el problema de la discriminación. Y también podemos considerar algunas otras ideas de esta fuente 3 respecto a las funciones del Estado sobre la discriminación. Luego de ello, escribe o elabora un texto argumentativo respecto a la desigualdad y discriminación étnico-racial considerando la inclusión en nuestro país para la consolidación de una convivencia democrática. Sobre este tema debemos adoptar una postura principal u opinión. Por ejemplo, puede ser que la desigualdad y discriminación racial es un problema histórico que debe ser erradicado con firmeza para consolidar una convivencia democrática. Ahora debemos pensar, ¿por qué tengo esta opinión? Las respuestas serán los argumentos. La primera razón es que los afrodescendientes e indígenas han sufrido la desigualdad incluso después de instaurada la República. Con ello estamos argumentando la idea de que esta discriminación es un problema histórico. Otro argumento es que la desigualdad histórica se refleja en nuestra sociedad actual, con lo cual enfatizaremos en que debe ser erradicado. Y finalmente que se han realizado algunas normativas pero no han tenido éxito porque la discriminación sigue existiendo, lo que dificulta una convivencia armoniosa. Ahora que tenemos claro nuestra postura y nuestros argumentos, es momento de desarrollarlo. En la parte superior he colocado el título La desigualdad y discriminación étnico-racial,
un problema histórico. Luego colocaremos nuestro nombre, ya que somos los autores, y empezaremos con nuestros párrafos de introducción. He iniciado en esta ocasión tomando en cuenta información que he leído en otros textos. Tú puedes iniciar con una anécdota, con una pregunta, con una noticia o con una cita textual. Investigando sobre las actividades escolares que realizo, quedé muy sorprendida cuando observé que de acuerdo a la primera encuesta nacional sobre derechos humanos presentada el 10 de diciembre del 2013 por el Ministerio de Justicia, más del 80% de los peruanos está de acuerdo en que la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada. Luego he añadido el concepto de discriminación para que todos los lectores puedan tenerlo en claro. Luego presento mi postura. Lamentablemente, este término aún está presente en nuestra sociedad peruana, y es que la desigualdad y la discriminación étnico-racial es un problema histórico que debe ser erradicado con firmeza para consolidar una convivencia democrática. Posterior a ello vamos a explicar cada uno de los argumentos. El primero de ellos estaba relacionado con los abusos sufridos de manera histórica a los afrodescendientes e indígenas. Esto vamos a desarrollarlo a través de 2 párrafos. El primero sobre los afrodescendientes y el segundo sobre los indígenas. Aquí es importante considerar la información que hemos leído en las clases anteriores sobre la esclavitud de los afrodescendientes incluso después de la República y sobre los impuestos y abusos de los indígenas antes y después de este periodo histórico. Por cierto, estos 2 párrafos los había incluido ya en el discurso argumentativo que has elaborado en el curso de comunicación, así que si lo has desarrollado, simplemente tómalo en cuenta también para este texto argumentativo. Luego pasaremos a explicar el segundo argumento. ¿Ha cambiado esa situación? Lamentablemente debo decir que no. La desigualdad histórica se refleja en nuestra sociedad actual, y aquí empezamos a explicar. Por ejemplo, hoy en día somos una república, un país independiente, pero, y ponemos la situación que vivimos. Aquí te sugiero considerar esta reflexión que realiza el autor respecto a los países paralelos, hablando metafóricamente, que el Perú posee. También podemos añadir un párrafo más para incluir algunos actos de discriminación cotidianos, tomando en cuenta los resultados de la encuesta o noticias que podamos haber leído. Luego desarrollaremos el tercer argumento relacionado con las normativas y el problema que han tenido estas. Por otro lado, si bien se han realizado algunas normativas para erradicar la discriminación, estas no han tenido éxito porque la discriminación sigue existiendo, lo que dificulta una convivencia armoniosa. Y aquí puedo explicar algunas de las normativas más importantes. Por ejemplo, se creó, luego, también, asimismo podemos añadir las dificultades que estas normas han tenido. Aquí también podemos considerar las fuentes de información que leímos en clases anteriores, en donde precisamente se mencionan estos problemas. Luego añadiremos un párrafo con algunas propuestas. En ese sentido, debo reconocer que hay intenciones buenas, pero aún faltan medidas firmes que realmente garanticen la erradicación de la discriminación y desigualdad étnico-racial. El Estado debería, y allí podemos mencionar y explicar con detalle algunas de las propuestas que habíamos planteado relacionadas con la erradicación de la discriminación. Incluso aquí podríamos añadirle varios párrafos más para poder explicar con claridad cada una de las propuestas. Terminamos con el párrafo de conclusión en donde reiteraremos nuestra postura y añadimos también un mensaje final. De esa manera estarías culminando tu texto argumentativo y a través del cual estarías cumpliendo con el criterio de evaluación en donde sustentas una postura crítica ante un problema histórico considerando las relaciones de simultaneidad respecto a la desigualdad y discriminación étnico-racial. Y bien, has llegado al final de este video. Muchas gracias por verlo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y compartirlo para llegar a más personas. Mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.